Dios bendiga a toda persona que me escucha. Creer lo cambia todo. Hoy es Viernes Santo. Recordamos el día en que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, el día en que se ofreció a sí mismo por nuestra salvación. El tema de esta Semana Santa 2020 es: su victoria es nuestra. La victoria de Jesucristo es nuestra porque estamos unidos a Él mediante la fe. La primera iglesia del Nazareno de Villaflores, Chiapas, México, sigue orando, alabando y leyendo la Escritura en casa por motivo de la pandemia COVID-19. Nuestra fe y confianza en Dios siguen creciendo porque estamos en comunión con Dios, porque Dios no vive en los templos, sino que cada creyente en Jesucristo es templo del Espíritu Santo. Desde esta tierra bendita de Villaflores, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje se llama: creer lo cambia todo. En medio de esta pandemia del coronavirus, el mensaje de la cruz sigue más vigente que nunca, porque el mensaje de la cruz de Jesucristo es mensaje de esperanza para todo aquel que cree en Él. Definitivamente, Dios quiere perdonarnos. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, otros 2 hombres fueron crucificados con Él. Dice Lucas 23, 32, 33. También llevaban con Él a otros 2 criminales, ambos, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Estando ya crucificado en medio de estos 2 malhechores, después de haber sufrido todo el maltrato físico, las humillaciones, las palabras ofensivas, además del terrible sufrimiento emocional, y estando ya cerca de la muerte, Jesucristo dijo una pequeña oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús le pide al Padre que perdone a quienes le han causado tanto dolor y sufrimiento. Jesucristo vino y dio su vida para que todos seamos perdonados. ¿Perdonados de qué? Perdonados de las ofensas que hemos cometido contra Dios y contra nuestros semejantes. ¿Y qué pasa si no tengo el perdón de Dios? ¿Qué pasa si no me interesa el perdón de Dios? Sencillamente, no tengo entrada a su reino. No tendré vida eterna. Quedaré bajo condenación para siempre. Todos podemos ser perdonados, siempre y cuando tomemos una decisión, la decisión más importante de nuestra vida, que es creer en Jesucristo. Porque creer lo cambia todo. Mientras el Señor estaba crucificado, pasó algo fuera de serie. El mundo se divide en 2 tipos de personas: los que rechazan a Jesucristo y los que creen en Él como el Mesías de Dios. Dice Lucas 23, 39 al 43, uno de los criminales allí colgados comenzó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le decía: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero este hombre, en cambio, no ha hecho nada malo. Estos 2 hombres tienen la misma posibilidad de ser perdonados por Dios. Los 2 pueden alcanzar la salvación eterna, pero se requiere una decisión personal. Dios nos creó con libre albedrío. Cada quien decide su destino eterno. Uno de ellos rechazó al Mesías, que Dios ha enviado, y se burló de él, estando al borde de la misma muerte. Desperdició su última oportunidad de salvación. No ha sido la única que Dios le ha dado a lo largo de su vida. No, al contrario. Dios ha tenido muchas oportunidades para él, pero esta era la última y la dejó ir. Pero el otro hombre aprovechó su última oportunidad y alcanzó lo más grande que puede recibir el ser humano: la vida eterna. Pero ¿cómo es que pudo alcanzar salvación en el último día de su vida?
porque sus palabras fueron palabras de fe. Sus palabras fueron: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le respondió con unas palabras que todos anhelamos escuchar el día de nuestra muerte. Le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este hombre para recibir semejantes palabras de perdón y aceptación? ¿Acaso hizo alguna hazaña en el último momento de su vida? No, simplemente hizo lo que Dios nos pide a todos. Creyó en Jesús como el Mesías enviado por Dios. Le reconoció como el Rey que todos esperaban. Por eso sus palabras fueron: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que le reconoció como el Mesías esperado. Entonces nos damos cuenta que creer lo cambia todo. Él simplemente creyó en Jesucristo. Ese día era viernes. Los 3 murieron, pero solo 2 de ellos fueron al paraíso: Jesucristo y el hombre que creyó en Él. El que rechazó al Señor fue a la condenación eterna. Creer cambia el destino de tu vida. Todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. La salvación en Cristo es para todos. Él dio su vida por todos. Nadie está excluido. El precio ya fue pagado, y precio de sangre. Tú también estás incluido. Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que Dios pide es que creamos en Jesucristo con todo el corazón para ser librados de la condenación. Pero si le rechazamos, ya no hay esperanza, porque no hay otro camino de salvación fuera del Hijo de Dios. Dice Juan 3:17 y 18, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Creer lo cambia todo. Ya es tiempo de salir del escondite. Tristemente, muchas personas prefieren esconderse que salir a la luz de Jesucristo. Se esconden en su religión, en su trabajo, en su libre pensamiento, en sus filosofías, en sus diversiones, en sus pecados, en sus pretextos, en sus excusas. Pero te invito a salir de las tinieblas de tu escondite voluntariamente, antes de que sea demasiado tarde y tengas que salir a la fuerza. Dice Juan 3:19 al 21, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La Escritura es fiel en decirnos la verdad. Ser hijo de Dios es una decisión personal. Los judíos del tiempo de Jesús le conocieron personalmente. ¡Qué gran privilegio tuvieron! Escucharon su voz, lo vieron en vivo y a todo color. Ellos eran su pueblo, pero su propio pueblo lo rechazó cuando todos gritaron: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Dice Juan 1:11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero Dios nos creó con libre albedrío, libertad para escoger. Por eso, mientras unos lo rechazaron, otros creyeron con todo su corazón. Dice Juan 1:12, mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que lo rechazaron se quedaron sin salvación, pero los que creyeron tienen vida eterna. Ser hijo de Dios es una decisión personal. Creer cambia tu destino eterno. El mensaje de la cruz es poder de Dios. El apóstol Pablo se enfrentó a todo tipo de personas.
pero su mensaje fue siempre el mismo para todos. Dice 1 Corintios 1:18. Me explico, dice el apóstol. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz hace que las personas reaccionen y sepan que hay un camino de esperanza, que no todo está perdido. Tal vez te sientas un gran pecador, un terrible hombre o una mujer que ha dejado a Dios por mucho tiempo. Pero este mensaje de la cruz es el poder de Dios porque nos lleva a la salvación eterna. Tú estás invitado a entrar al reino de Dios gracias a que Jesucristo dio su vida por ti. Por eso debemos predicar a Jesucristo a toda persona, porque la sabiduría del mundo ha enloquecido. Hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ahora la gente dice, lo que es verdad para ti está bien. Si eso te hace feliz, está bien. Si eso te gusta, está bien. Ahora resulta que todo está bien. Lo que la gente quiera, está bien. Pero dice 1 Corintios 1:19 al 21, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Quiénes son salvos? Los que creen en Jesucristo. Cuando crees en Jesucristo, todo cambia. Ahora la gente está muy confundida. Las personas buscan salvación en donde jamás la encontrarán. Hay mucho engaño del enemigo. Hay quienes piensan que todos los caminos religiosos nos llevan a Dios. Es como pensar que todo lo que se pueda comer nos nutre. Pero si comemos un poderoso veneno, moriremos en lugar de nutrirnos. Hay quienes buscan más y más conocimiento, pero siguen igual de vacíos. Nunca se sacian, porque ningún conocimiento, por más extraordinario que sea, puede satisfacer el alma, mucho menos puede darnos vida eterna. Otros buscan lo sobrenatural, señales, milagros, pero no en el sentido bíblico, sino como una especie de droga que su mente les pide. Por supuesto que creemos en los milagros, pero estas personas cada vez buscan milagros como una dosis más alta para vivir emocionados o para emocionar a otros. En realidad no siguen a Jesucristo, siguen los milagros de Jesucristo, sobre todo si son milagros financieros o de sanidad. Pero los milagros, sin una verdadera conversión al Señor, sin un cambio de vida, son solo milagros y nada más. Ningún milagro te da vida eterna, solo la salvación en Cristo te da vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:22 al 24, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, o sea, a los cristianos, ya sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso sin Jesucristo no hay salvación. La salvación solo está en Jesucristo crucificado. El centro de la Biblia es Jesucristo. Y el mensaje del Evangelio predica a Jesucristo crucificado. Porque fue en la cruz donde el precio de nuestros pecados fue pagado. La deuda quedó saldada en esa cruz. Eso es lo que recordamos hoy, que es Viernes Santo, la pasión y muerte de Jesucristo el Salvador. Dice 2 Corintios 2, 1 y 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios,
No lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Hay algo más todavía. Dios quiere vernos a nosotros crucificados también, pero para el mundo. Los que hemos creído en Jesucristo crucificado, también debemos estar crucificados para la vida mundana. Es decir, debemos morir al estilo de vida sin Dios. Debemos morir a esa vida mundana. Debemos morir al pecado. De lo contrario, no somos de Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 5, 19 al 24, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice el apóstol, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es decir, han muerto a la vida mundana. Dice el apóstol en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Su victoria es nuestra, porque creer lo cambia todo. En medio de esta pandemia del coronavirus, el mensaje de la cruz sigue vigente. Aquel hombre alcanzó salvación aprovechando su última oportunidad, cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz, a su lado. ¿Puedes imaginar cómo fue la vida de este hombre criminal? Su maldad fue tan grande que fue condenado a muerte, pero su vida cambió totalmente porque creyó en Jesucristo. Creer le cambió la vida. ¿Te gustaría tener vida eterna? Te invito a creer en Jesucristo. Pon tu vida en sus manos. Entrégale tu corazón. Confiésale a Él tus pecados con sincero arrepentimiento y cree lo que dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Créelo con todo tu corazón. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Hoy es Viernes Santo. Recordamos el día de la pasión y la muerte del Salvador del mundo. El precio fue muy elevado. Por eso la salvación es tan grande. Vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. Padre, toca los corazones de las personas que se han alejado de ti, que te han dado la espalda, por la razón que sea, pero tú conoces sus corazones y tú les amas. Que cada persona que está escuchando este mensaje, si está lejos de ti, hoy, este día especial, se reconcilie con Dios. Te entregue su corazón, Padre, que tu Espíritu Santo haga una obra preciosa en su vida, y los que ya somos de Cristo, que nuestra fe se renueve, que nuestra fe esté ferviente, ardiendo en nuestro corazón de gratitud por el sacrificio de Jesucristo, por su cuerpo roto y su sangre derramada. Gracias, Padre, por ese sacrificio que nos abrió las puertas de tu reino. Hizo posible el perdón de nuestros pecados. Gracias porque creer en Jesucristo lo cambia todo. Y tú nos abres las puertas de la vida eterna si creemos en tu Hijo amado. Gracias por perdonar los pecados de toda persona que en este momento te dice:
Padre, creo en Jesucristo con todo mi corazón. Recibo a Jesucristo en mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón. Quiero vivir una vida diferente. Gracias, Dios, porque tú perdonas a toda persona que se arrepiente con sinceridad y quiere una vida nueva. Gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en esa cruz. En el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.